Desde la Parroquia del Espíritu Santo en Barranquilla, Colombia, hoy reflexionaremos sobre los textos litúrgicos de la Eucaristía de hoy, que corresponde al domingo 22 del tiempo ordinario, que empieza el profeta con aquellas frases tan lindas de cómo se dejó ganar por Dios. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, necesitamos dejarnos seducir por Dios? ¿Cuántas veces, como Jacob, necesitamos pelearnos con Dios? Pero Él, que es más fuerte, Él que nos ama, Él que nos tiene puesto el ojo, Él nos puede vencer si decidimos abandonarnos en sus brazos. Una propaganda vocacional que me llegó por internet decía: cuando Dios te pone los ojos, te sigue, te persigue y te consigue. Déjate seducir por Dios. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Palabras bellas, palabras que muestran cómo Dios está enamorándonos y está siempre pendiente de nosotros. Jesucristo les anuncia en el Evangelio de hoy a sus discípulos el objetivo de su misión. Tendrá que subir a Jerusalén, será entregado a los sumos sacerdotes, a los jefes, a los publicanos, lo entregarán a la muerte y morirá. Pero le dice: tranquilos, que al tercer día resucitaré. Pues estas palabras no fueron bien recibidas por los apóstoles. Algunos de ellos pensaban en algún cargo público en el reino, cuando instauraron el reino, y no, esas palabras de la pasión no le agradaban. Y el primero a resonar es Pedro. Pedro, al escucharle a decir Jesús esta palabra, nos llama aparte, dice: Señor, ven. Y le dice: Señor, tú no puedes decir esa barbaridad, toquemos madera para que esto no ocurra. Pedro quiere disuadir a Jesús, no con malas intenciones, sino con buenas intenciones, para impedir de alguna manera que vaya a sufrir lo que él estaba anunciando. Es por eso que Jesús se voltea y, dirigiéndose a los apóstoles, le dice a Pedro: apártate de mí, porque no piensas como Dios, sino como los hombres, y eres para mí piedra de tropiezo. Es interesante cómo Pedro, al llamar a Jesús, si miramos desde la óptica del discipulado, en la escuela de los discípulos, el maestro siempre va adelante y los discípulos le siguen. El que va adelante es el maestro, los discípulos le siguen. Cuando Pedro llama aparte a Jesús, quiere volverse maestro de su maestro, quiere volverse maestro y hacerlo a Jesús discípulo, y le dice: Señor, que eso no ocurra de ninguna manera. Jesucristo, que ha sido llamado por Pedro, se vuelve de nuevo hacia sus apóstoles, recupera de nuevo el sitial de maestro, y entonces reprende a Pedro diciéndole: apártate de mí, que eres como Satanás, que me estás tentando y separándome del camino y de la misión a la que mi Padre me ha llamado, a la que mi Padre me ha convocado. Y después le dice a sus apóstoles: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la ganará. Qué palabras tan fuertes y tan reales. El que quiera salvar su vida la perderá, por el que esté dispuesta a perderla por el Evangelio, entonces la ganará. Los mártires, los santos, renunciaron a su propia vida, llegaron incluso al martirio renegando de su propia fe. Sin renegar a su propia fe, prefirieron llegar al martirio antes que buscar la comodidad y la salvación del dolor. Es triste lo que está ocurriendo en Irak, como estos autodenominados islámicos del ISIS, del Estado Islámico de Irak y de Siria, se creen con el atributo de la guerra santa. Han llegado a pueblos donde hay cristianos que durante milenios, durante centenas de años, han convivido con las otras creencias de su lugar, y aunque eran minoría, habían sido respetados. Pero estos grupos islámicos no respetan. Llegan a las aldeas y les obligan a renegar de Jesús y a aceptar la fe del Corán. El que se niega es decapitado, es asesinado, es simplemente como un cerdo asesinado. El mundo no dice nada. Escucho mucho silencio de parte de gobiernos y de autoridades al respecto. Pero si no
levantamos nuestra voz de denuncia y de protesta. Mañana ese cuchillo puede estar en tu garganta o en la mía. ¿Estás dispuesto a renunciar a ti mismo, a tomar la cruz de cada día y seguirlo? La pelota está en tu cancha. Tú tienes que responder. Que el Señor te bendiga.